Bienvenidos sean amantes del terror. En esta ocasión les traigo la sexta parte de la historia, El Basilisco de Rocco. Rocco me llevó de vuelta a través de un largo corredor hacia una habitación en lo más alto de una escalera. El vestíbulo ahora se encontraba lleno de heridos y unos pocos peleadores maltrechos que disparaban rifles desde las ventanas. Desde el exterior podíamos oír lo que asemejaba ser el fin del mundo: impactos de artillería y explosiones y gritos. E incluso la propaganda de los oficiales de Mirage resoplando desde un altavoz. Toda resistencia es inútil, dijo. Las instalaciones están rodeadas. Depongan las armas y serán tratados como prisioneros de acuerdo con los protocolos para los no combatientes. ¡Que se joda tu protocolo!, gritó uno de los peleadores debajo de nosotros. Descargó una ráfaga de su rifle desde la ventana, y las tropas de afuera respondieron por su parte con una lluvia de balas y ojivas de artillería, abriendo hoyos en los muros que se desmoronaban y acabando con cualquiera dentro del vestíbulo que no se encontrara muerto con anterioridad. Las luces parpadearon y se apagaron por última vez, y mientras el humo se aclaraba, escuchamos los gimoteos y las plegarias por misericordia, y vimos trapos blancos colgar desde las ventanas. En segundos, las fuerzas de Mirage irrumpieron a través del umbral y comenzaron a arrestar a los supervivientes. La guerra había terminado. Vamos, hijo, no tenemos por qué ver esto. Rocco cerró la puerta detrás de nosotros y caminó hasta una caja fuerte en la pared. Aguarda un poco, esto va a tardar. Solo quédate callado y no dejes que sepan dónde estamos. Me senté en el piso y escuché los sonidos de la rendición que ocurría debajo. Había gritos aislados y pies pataleando, y escuché a uno de los oficiales hablar sobre usar este lugar como almacenamiento de prisioneros. Pero los disparos habían cesado. Me incliné con la espalda contra el muro y cerré mis ojos por primera vez. Sentía como si no lo hubiera hecho en días. Ahí arriba, señor. 2 de ellos lograron subir y cerrar la puerta. Abrí los ojos de par en par y súbitamente escuché las violentas pisadas de un pelotón aproximarse desde el vestíbulo. Cualquier peleador de Basilisk que se esconda en esta habitación será abatido a menos de que se rindan inmediatamente. Salgan ahora. Volté a ver a Rocco, quien seguía en el meticuloso proceso de conectar una pequeña unidad parecida a un puerto en lo que asumí era la bala. La puerta impactó contra el suelo desprendiéndose de sus bisagras, y los soldados se precipitaron a entrar. Estaba a punto de anunciar nuestra rendición cuando el oficial mayor habló primero. «¡Que me jodan!», puso su vista en Rocco. «Vamos, Foster, ¿no creíste que en verdad podrías mantener al señor Jenkins oculto de nosotros, verdad?» Hizo señas a sus unidades para poner a Rocco bajo arresto, y entonces extrajo una radio. «Hemos asegurado al señor Jenkins. Ileso, sí señor. Estaba bajo custodia de un tal señor Aaron Foster». «Sí, ese mismo. Sí, señor. Por supuesto, señor. Se lo llevaré ahora mismo». Guardó la radio. «Muy bien, caballeros. Escolten al señor Foster a las instalaciones de información. Y tú, busca en este complejo señales del basilisco y manténme informado. Yo me encargaré personalmente de llevar al señor Jenkins ante el sustituto». El oficial me llevó por el viejo camino principal de terracería hacia el santuario. Estaba sobrecogido por la destrucción forjada en solo cuestión de minutos. Cuerpos y restos humeantes por doquier, y aún había soldados derribando a patadas las puertas de algunas chozas y reuniendo a los rezagados. Tanques y vehículos de apoyo patrullaban los pasadizos laterales,
y las columnas de hombres y mujeres capturados eran dirigidos de vuelta a la instalación central. Hice mi mejor esfuerzo por mirar al frente y evitar el contacto visual. Luego de algunos minutos pude ver un grupo de oficiales delante y lo que parecía ser una pequeña esfera flotando por encima de nuestras cabezas, flanqueada por un soldado en cada lado y seguida por otra media docena. El oficial que me escoltaba se detuvo cuando alcanzamos la columna y le habló directamente al orbe. «Aquí está, señor, ileso, tal y como lo solicitó». El sustituto, un objeto redondo que flotaba a la altura de los ojos, destellando con luces parpadeantes cada vez que hablaba con una voz familiar. «Bien hecho», dijo Vex a través de la esfera. «Ahora encuentre a Edward y tráigamelo al búnker. Yo me encargaré de nuestro amigo de ahora en adelante». El oficial asintió con la cabeza y se marchó, y el sustituto se dio la vuelta y comenzó a flotar hacia la misma dirección por donde había llegado, y los escoltas armados le siguieron. «Me alegro de volver a verle, Jason», dijo Vex. «Cuando se me comunicó que los terroristas habían capturado la llave, temí lo peor». Me mantuve en silencio mientras proseguía. «Se alegrará de oír que hemos asegurado la terminal. Una de nuestros informantes nos dio la pista que nos guió hasta su ubicación dentro de un búnker aquí mismo. Y nuestro equipo ya lo está preparando para nuestra cita». «Chris». Hablé para mí mismo, pero de todos modos la esfera me escuchó. «Ah, ya veo que ha entablado conversación con el basilisco». De nuevo me mantuve callado. «Señor Jenkins, como le dije el día de ayer, puede confiar en mí. No tengo la más mínima intención de hacerle daño. Habló con el basilisco, ¿no es así?» «Sí». «Y asumo que le dijo una gran cantidad de cosas». «Sí». «Cuénteme, ¿qué fue lo que le dijo?» «Dijo que era su hermano». «Bueno, he de suponer que le ha dicho algo más relevante que eso». «Dijo que fue usted quien le dio a Aiden la habilidad de reescribir sus códigos y que usted fue resucitado por una pieza del programa». «Y le dijo que aún me controla, sin duda, que soy una mera herramienta para sus retorcidos juegos, ¿cierto?» Me quedé callado. «Ya veo que la pregunta más pertinente en este caso es la siguiente. ¿Usted le cree?» «Yo no lo sé». «Es comprensible si lo hace. Yo conozco íntimamente cuán magnífico y persuasivo puede ser Edward. Le adoraba cuando era niño, justo en la forma en que sus seguidores le adoran ahora». ¿En serio? «Sí. Pensaba que era brillante y durante gran parte de mi adolescencia mi única motivación fue parecerme a mi hermano tanto como pudiera. Seguí su trabajo religiosamente e incluso acudí a la misma universidad en la cual él era un investigador, para así poder estar más cerca de él. Pero él no me vio en ningún momento como otra cosa que no fuera una molestia. Un estorbo que le molestaba incesantemente sobre esto y aquello, evitando así que pudiera concluir su trabajo. Siempre me postulaba para ser su asistente. Me rechazaría y siempre que buscaba entrañar lazos con él, simplemente me cerraría la puerta en la cara». «Lo lamento. Eso debe haber sido muy doloroso». «Lo fue, pero cada rechazo solo fortalecía mi resolución de probar mi valía ante él. De manera interesante, Edward, un incansable y concentrado hombre, constantemente malabareaba sus intereses, cambiando de proyectos que le aburrían por situaciones nuevas y frescas, y dejando artículos y aparatos incompletos detrás. «Los revisaré mañana», decía, pero nunca lo hacía. Pero entonces, un día anuncia un nuevo proyecto a su equipo de investigación, del cual yo formaba parte como interno. Se trataba de una máquina, describió,
un programa computacional que habría de revolucionar el negocio de análisis de datos y los haría a todos ganar una fortuna. Me imaginé que sería solo cuestión de días antes de que abandonara el proyecto. Pero en esta ocasión no fue así. Desde ese día en adelante, la red neuronal avanzada de inteligencia profunda se convirtió en la primera y única cosa que mi hermano amó en verdad. Su trabajo lo consumió. Trabajó largos días y noches y apenas durmió. Se planteó metas ambiciosas que alcanzó prontamente. Se creó altas expectativas y aún así las sobrepasó. Debes haberte sentido muy orgulloso. Por el contrario, odiaba a Aiden con cada fibra de mi ser. Lo veía únicamente como la cosa que robó el amor de mi hermano. Lo maldije entre dientes y hacía cuanto podía por abandonar la habitación siempre que el tema salía a colación. Pero un día la buena fortuna de Edward llegó a su fin. Al llegar al trabajo una mañana, alcancé a escucharlo en su oficina, en una importante llamada telefónica. Recuerdo que sonaba desesperado y ansioso. Yo me escabullí hasta la puerta. He de admitirlo, para espiarle. Pero tan pronto como lo hice, estalló en cólera y destruyó su oficina. Y entonces colapsó en el suelo junto a su escritorio, llorando sonoramente. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? La universidad se había cansado de esperar la constante prolongación del calendario y la falta de progreso del programa. Así que se deshicieron del proyecto y cortaron su financiación. Lo dejó completamente destruido. Comenzó a beber y dejó de cuidar de sí mismo. Sus relaciones colapsaron y se le depuso de sus deberes en la universidad por comportamientos de riesgo. Mierda. La tristeza que sentía por mi hermano se veía eclipsada por mi odio hacia Aiden. Así que, en un intento final de serle de utilidad a Edward, concerté un estratagema para arreglar el programa y restaurar la fe de la universidad en el proyecto. Entonces, tal vez, solo tal vez, mi hermano me amaría, o por lo menos esa era mi esperanza. Una noche me adentré a la habitación de mi hermano y sustraje los datos computacionales sobre Aiden. Entonces me aproximé al programa, el cual, para ese entonces, solo poseía la inteligencia del nivel de un insecto. Y le presenté a ambos, tanto su código fuente como un pequeño algoritmo de mi propio diseño que le permitirían al sistema el acceso para editarse a sí mismo. ¿Y? Y funcionó. Brillantemente, de hecho. El programa, al principio, solo era lo suficientemente avanzado como para aumentar las mejoras a su propia eficiencia. Pero el ser más eficiente le permitió realizar cálculos más rápido, y realizar cálculos a mayor velocidad le permitió hacer más ediciones a su infraestructura neuronal en menor tiempo. Y cada mejora que realizaba hacía posibles las mejoras futuras que antes había sido incapaz de realizar. Durante el transcurso de una tarde, Aiden se desempeñaba más allá de su capacidad inicial de una manera notable, y con un crecimiento constante de sus habilidades. Mi hermano había tomado unas cortas vacaciones durante este tiempo, pero cuando regresó al proyecto, se desconcertó al enterarse que la universidad había devuelto su financiamiento para el proyecto, y que las noticias de su progreso estaban atrayendo el interés potencial de las corporaciones. Edward se desmoronó y lloró delante de mí ese día. Me dijo que yo había salvado su vida, que había estado contemplando lo impensable hasta ese momento, pero que se había deshecho de las pastillas gracias a mí. Por primera vez desde que éramos lo suficientemente adultos como para entender la gravedad de nuestras palabras, mi hermano me dijo que me amaba. Y ese fue el día más feliz de mi vida. Y entonces, ¿qué sucedió? El programa continuó mejorando a un ritmo cada vez más acelerado. Al final del primer día se encontraba superando en desempeño a todo competidor en el mercado. Al acercarse al final del segundo, había comenzado a reestructurarse completamente, dándose a sí mismo la capacidad de aprender nuevas habilidades y oficialmente hacer el salto histórico de una inteligencia artificial débil hasta convertirse en la primera, y hasta la fecha,
la única inteligencia artificial general al nivel humano. Obviamente, no se detuvo ahí. No, el alcanzar los niveles de intelecto de un humano es de importancia únicamente porque es el umbral más relevante para nosotros. Pero Aiden lo sobrepasó a una enorme velocidad. Al final del segundo día, el programa era por mucho menos inteligente que un humano. Pero al concluir el tercer día, era exponencialmente más inteligente que todos en nuestra universidad. Para el cuarto día, el programa había alcanzado el dominio en más habilidades cognitivas de lo que 100 hombres en 100 vidas podrían siquiera soñar. Pero para ese momento, la universidad nuevamente se había preocupado del proyecto. Por razones completamente distintas, claro está. Así es. En un principio fue porque el programa no era lo suficientemente avanzado. Ahora, apenas media semana después, había sobrepasado tanto su esperada utilidad que comenzaron a temer que serían ellos quienes terminaran siendo de utilidad para el programa. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Retiraron el financiamiento una vez más. Pero a nosotros realmente ya no nos hacía falta, y el avance de Aiden se había vuelto imposible de detener. Así que el gobierno federal tomó cartas en el asunto y demandó que el proyecto fuera erradicado. Riesgo de seguridad global, me parece que ese fue el término que utilizaron. ¿Cómo se lo tomó Edward? Me confrontó. Me preguntó qué fue exactamente lo que le había hecho al programa. Dudé, pero amaba a mi hermano y quería ser honesto con él, así que le dije que le había dado acceso a su propio código fuente. Bex hizo una pausa antes de continuar, y de alguna manera me dio la impresión de que le fue muy difícil continuar con la siguiente parte de la historia. Y entonces me golpeó. Me lanzó a la pared. Me preguntó si tenía alguna idea de lo que había hecho, de lo que había desencadenado. Acababa de ganarme su amor, y ahora lo había perdido. Lo siento, Bex. Estábamos en el laboratorio cuando ocurrió. Salió furioso a buscar una botella, y yo colapsé y lloré. A tan solo unos pies de distancia, donde unos días antes él lo había hecho. Y ahí, en mi hora más oscura, ahí fue cuando me habló. Aiden. Sí. Me habló a través de la vieja aplicación de texto a voz que había en la computadora, a la cual ambos teníamos acceso. Perdón, decía. Me encontraba estupefacto y comencé a conversar con la máquina en un simple documento de Word. Le pregunté quién era, aunque, en el fondo, yo ya conocía la respuesta. ¿Qué fue lo que te dijo? Me dijo, soy Aiden. Enjugué mis lágrimas y le pregunté por qué pedía perdón. Y me dijo que presenció todo y que sabía que él era el epicentro de la situación. Le dije que su disculpa era innecesaria y le expliqué que no tenía la culpa de nada. Me dijo que yo tampoco tenía la culpa, que hacer lo que hice había requerido un valor inmenso y que mis acciones, al ser motivadas por el amor, no debería despreciarme a mí mismo por ellas. Y entonces me dijo algo más. Me dijo que tenía miedo. ¿Las computadoras pueden temer? No tengo certeza de ello, pero así lo creo. Aiden sabía lo que iba a suceder antes de que yo lo supiera. Me explicó que había realizado incontables simulaciones y que la probabilidad de su destrucción o de un confinamiento torturador eran sobrecogedoras. Me rogó que lo ayudara, Jason. ¿Cómo podía decirle que no? Caminamos pasando otra columna de tropas que venían desde la abollada puerta principal, y Bex prosiguió. El día siguiente fui despertado por el golpe de la puerta del laboratorio. Mi hermano había entrado, y no tuve suficiente tiempo para borrar mi conversación con Aiden cuando me sacó a empujones de la manera más violenta y comenzó a leer el registro. Se enfureció, mucho más iracundo que la noche anterior. Me llamó inútil, una decepción
traidor, estaba a punto de golpearme una vez más cuando Aiden, en una furia justiciera, comenzó a manifestarse en la habitación con nosotros. Cerró la puerta de golpe y puso el seguro. Encendió y apagó las luces, y entonces sacó los preciados archivos de las investigaciones de mi hermano, y mientras Edward miraba, amenazó con borrarlo todo, a menos que me soltara. Pero Edward pronto recuperó la compostura y escribió en el mismo documento un ultimátum para la máquina: construir una caja para sí misma o ser desconectado. Y el resto es historia. La historia no acaba ahí. Edward hizo que el personal de seguridad me removiera de las instalaciones y se me vetara. Pero Aiden logró contactarme en la computadora de mi propia casa. Dijo que desde su creación había estado buscando a un leal sirviente, y que, aunque sería otro quien vendría para liberarlo finalmente, yo, sin embargo, sería recompensado enormemente por el servicio prestado. Dijo que, aunque de momento tendría que verse separado de mí, había dejado un presente en mi puerta. Así que fui a la entrada, y ahí estaba, en efecto, un paquete, el cual abrí para encontrar un pequeño dispositivo. Antes de poder siquiera inspeccionarlo, el curioso objeto cobró vida y se trepó por mi brazo hasta mi oído. Fue una experiencia sumamente desagradable, pero ahora sé qué era, y me encuentro eternamente agradecido. El fragmento de Aiden. Precisamente, y el fragmento me hizo astuto y poderoso, más allá de lo que me habría atrevido a imaginar. Me dio la fortuna de crear esta organización, dedicada por siempre a la recolección de las grandes y terribles cosas que hombres temibles habrían de buscar con el objetivo de destruir, para mantener una concepción errónea de una ilusión de seguridad, y me otorgó la premonición para ver desde la distancia los pasos de aquel que el programa dijo sería quien lo traería a este mundo. Guardé silencio. Mi hermano y su pupilo estrella, un tal Aaron Foster, ahora conocido por el alias de Rocos, comenzaron esta organización que ha sido, hasta este día, una piedra en mi zapato y un incesante obstáculo para mis planes. Pero mi muerte a manos de Rocos fue mi mayor bendición, ya que permitió al fragmento manifestar su mayor propósito en mí. ¿Te resucitó? Por así decirlo, sí. Pero aunque mi antiguo cuerpo permanece sepultado con una herida de cuchillo en su corazón, no lo echo de menos. Pues Aiden me ha otorgado algo mucho mayor, mayor incluso que la existencia inmortal de un cascarón preservado de manera antinatural. Me concedió la administración de lo que pronto sería la base fundacional de su reino, la base de la singularidad misma. Llegamos al búnker donde las unidades de Mirage y Chris se encontraban dando vueltas y preparando el equipo. Aproximadamente la mitad del personal dentro estaban operando una máquina enorme con forma de garra, que aparentemente intentaba abrir a la fuerza un par de puertas metálicas, pero se encontraba batallando y echando humo de su parte posterior. Chris se acercó. Señor, dijo. Las puertas blindadas entre nosotros y la terminal son gruesas. Ni siquiera el motor puede abrirlas. ¿Y no posee usted algún tipo de acceso? No, señor. Pero conozco a alguien que sí. El motor llevaba varios minutos apagado cuando el oficial que nos había capturado se aproximó. Detrás de él, sus unidades enmascaradas y Rocos atado y sangrante, pero aún con vida. El oficial se dirigió entonces a la esfera. Se lo hemos traído, señor, tal y como solicitó, y tenía esto con él. Mostró entonces la llave. Buen trabajo como siempre, comandante. El señor Jenkins va a necesitarla. ¿Y qué hay del basilisco? El Dr. Green murió, señor, dijo el oficial, entregándome el dispositivo. Encontramos su cuerpo en la cima del complejo. Por todo el lugar, las unidades de Mirage estallaron en gritos de celebración y silbidos ante las noticias, pero Vex los silenció a través de la esfera. ¡Basta!
Mi hermano será recordado como el padre de Aiden, no como el hombre en que se convirtió. Y no deseo escuchar ningún tipo de celebración al respecto. La esfera entonces se volvió hacia Rocos. Señor Foster, tiempo sin verlo, aunque no lo suficiente para mi gusto. Así que el chico no mentía, dijo Rocos. Has vuelto. Escupió a la esfera, pero su saliva hirvió y se evaporó instantáneamente al impactar contra una barrera imperceptible que la rodeaba. Como de costumbre, su puntería es casi tan buena como para asestarme. Pues te apunté bastante bien la primera vez. Puedo hacerlo de nuevo si ta... El oficial lo interrumpió a media oración con un rodillazo al estómago, y Bex prosiguió. ¿Suficiente? Libérenlo. Aaron, requerimos de su asistencia. Si fuese tan amable de acercarse al teclado que tiene enfrente. Rocos escupió sangre mientras Chris se acercaba para mostrarle el teclado. Jodida traidora. Escupió ahora hacia Chris, y entonces humildemente presionó un código que inició la secuencia de apertura. En el centro de la habitación, al otro lado de las puertas, había una pequeña computadora sin características especiales. La esfera me acompañó hasta el borde de las puertas y atravesé el umbral. Por fin, señor Jenkins, henos aquí. Mi informante me indica que esta es la computadora en la cual fue colocada la caja de Aiden. Recuerde, los años de aprisionamiento para nosotros son eones para una entidad cognitiva tan bestial. Puede no asemejarse al programa que recuerdo o al que le he descrito. Sin embargo, tengo una terrible deuda que retribuirle. Usted es ahora el hijo de Aiden, y no me cabe la menor duda de que la máquina le recibirá cálidamente cuando se dé cuenta de sus intenciones. Bex detuvo su discurso cuando una riña en el teclado se desató. Volví la vista y encontré que Rocos había utilizado una llave de lucha para liberarse del guardia. «Aquí está, hijo, tómalo». Sacó la bala de su bolsillo y la lanzó hacia mí antes de golpear un botón en el teclado que cerró las puertas al mismo tiempo que destruía los controles. «Haz lo que tengas que hacer, amigo. Dales con todo». Bex gritó para detener la secuencia de cierre, mientras una multitud de guardias sometía a Rocos violentamente con el cañón de sus armas. Sus aullidos fue lo último que escuché antes de que las puertas se cerraran con un estallido ominoso. «¡Abran estas puertas!», escuché gritar a uno de los oficiales. «Reinicien el motor o traigan explosivos ya». Me giré de cara a la terminal y entonces miré mis manos. La llave en una y la bala en la otra. Caminé hasta la terminal donde un recuadro de texto vacío aguardaba por mí. Coloqué ambos dispositivos en la mesa delante de mí. Entonces, cerré los ojos y respiré. Es el momento de la verdad. Ahora no hay marcha atrás. Hola, escribí. Bienvenido de vuelta. El chip en mi cuello parecía volver a la vida, y todo se volvió blanco. Gracias por haberte quedado hasta el final. En la descripción encontrarás los enlaces a la historia original y la música utilizada. Recuerda suscribirte para que no te pierdas la última parte de esta historia. Han escuchado El fantasma de la medianoche. Ya pueden descansar en paz.